El Congreso es el creador de nuestro Estado. Celebramos algunas fechas falsas dentro de la historia. Celebramos fechas de aniversarios que no son aniversarios. Cuando no existe un Congreso, estamos sujetos a todas las dictaduras que a lo largo de nuestra historia ha habido. Por eso es que desde 1822 se les llama a los congresistas padres de la patria, porque la historia del Virreinato del Perú termina el 20 de septiembre de 1822. Bolívar se le asigna un rol de gobernante vitalicio, con más poderes inclusive los que había tenido el rey de España, que habíamos pasado de las cadenas del rey Borbón a las cadenas de Don Simón. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Micro Lucas y quiero darles la bienvenida a una nueva edición de Piensa Más, uno de tus grandes programas aquí en Betel, y en esta ocasión nos acompaña Fernando Ayllón Dulanto. Fernando es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y durante más de 3 décadas ha sido director del Museo del Congreso y de la Inquisición. Fernando es un prolijo autor de obras de historia. Vamos a conversar sobre eso aquí también en este programa, pero el tema que nos convoca hoy es el Congreso de la República. Es un tema candente en la actualidad, ¿no? Mucha gente rechaza el Congreso, pero mucha gente tampoco entiende para qué sirve el Congreso, cuándo se fundó, por qué es importante tener un poder legislativo. Y bueno, para eso va a estar Fernando dándonos también no solamente un aporte en cuanto a las funciones, sino más importante aún, una perspectiva histórica que siempre alimenta nuestra reflexión y nuestro análisis. Fernando, un placer tenerte aquí en Piensa Más. Al contrario, para mí es un gusto estar en un programa de carácter académico y que además tiene como un objetivo, diríamos, buscar la verdad de la historia, ¿no? Así es. Libre de tapujos y de desviaciones ideológicas. Así es, así es. Y bueno, lo que pasa es que hemos visto que la producción historiográfica del Perú en los últimos 30, 40, 50 años ha sido de una sola tendencia. Los espacios académicos que se han dado a autores que contradicen la narrativa histórica oficial han sido dejados de lado y ha habido un predominio, un profundo sesgo ideológico, ¿no? Y en este programa lo que estamos haciendo es darle espacio a aquellos autores que han sido de alguna manera, ¿no? Separados o que han sido olvidados o que han sido incluso ninguneados. Pero siempre es bueno entender que la historia finalmente no es narrativa, no es mito. La historia se fundamenta sobre fuentes, sobre evidencia. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, recuperar las fuentes históricas con respaldo bibliográfico, con respaldo de fuentes primarias, de fuentes secundarias. Esa es la historia que nos toca promover y defender. Fernando, partimos con el tema del Parlamento, el Congreso de la República. ¿Qué es el Congreso para empezar? ¿Qué es un Congreso de la República? Ante todo y como primer punto, el Congreso es el creador de nuestro Estado. Es decir, celebramos algunas fechas falsas dentro de la historia. Celebramos fechas de aniversarios que no son aniversarios. Por ejemplo, el caso de la historia del Museo Nacional, para ponerte un ejemplo. Se celebra supuestamente que el 2 de abril de 1822 el general José de San Martín habría creado el Museo Nacional. Eso es falso. Y se dice que el Museo de Pueblo Libre sería el Museo Nacional. También es falso. El museo, lo que es la Casa Bolívar ahora actualmente. Porque ahí nunca funcionó el primer museo que tuvo el Perú. En realidad el primer museo que tuvo el Perú fue creado el 2 de diciembre de 1825 por decreto de don Hipólito Unanue, en la etapa bolivariana evidentemente. ¿Y dónde funcionó? En el local de la Inquisición. Y estuvo como primer director a don Mariano de Rivero y Ustariz. ¿Quién fue ese señor? Un gran científico arequipeño que siendo muy mozo, sus padres lo enviaron a Europa a estudiar y que tuvo como maestro a Alexander von Humboldt, ¿no? Y que teniendo 18, 19 años ya escribía en las revistas científicas de Europa y que al venir al Perú él fue el gran promotor de la exportación del guano para la agricultura. Entonces a don Mariano de Rivero, que también fue parlamentario en alguna época de su vida, le debemos el boom guanero que tuvo el Perú y además le debemos a él la creación del primer museo que tuvo el Perú, porque para eso se reunió con Unanue, que era un hombre cultísimo por supuesto, y crearon y decidieron convertir el local de la Inquisición en un centro cultural, y ahí funcionó el primer museo del Perú entre 1826 y 1836, en que se mudó al local del Espíritu Santo, luego a la Biblioteca Nacional, finalmente el Palacio de la Exposición. Vinieron los chilenos durante la Guerra del Pacífico, ocuparon Lima, saquearon todo el museo y se llevaron hasta las puertas del Palacio de la Exposición. Entonces, del Museo Nacional no quedó nada. Bueno,
Interesante ver también cómo, ¿no? desde el inicio de la fundación de la República siempre ha habido uno que otro peruano haciendo patria, ¿no? Sí, Cuando vemos que en realidad aquí el tema cultural en el Perú no es ampliamente difundido, no es prioritario porque no da plata, no da likes, así es es. un tema realmente cultural. Pero bueno, vamos a retomar entonces a esta idea del Parlamento. ¿Qué es el Congreso de la República? ¿Qué es un Congreso? ¿Para qué sirve? Normalmente definimos el Congreso por las funciones que figuran en la Constitución. La primera función, dar leyes, Ujú, la del control de los gastos del Poder Ejecutivo, el manejo de la hacienda pública, ¿no? Y una función representativa que cada día tiene más importancia a nivel internacional, ¿no? No ujú. solamente en el Perú. Pero se olvidan de que hay una función primera que supone todas, que es ser el garante de la libertad y de los derechos de los ciudadanos. O sea, cuando no existe un Congreso, estamos sujetos a todas las dictaduras que a lo largo de nuestra historia ha habido. Ujú, Cuando este Congreso no es realmente autónomo o realmente no cumple sus funciones en forma de vida, ese es otro problema. ujú, No basta que exista un Congreso, se necesita que el Congreso cumpla sus funciones en forma eficiente, ¿no? ujú, Que ujú, claro, son criterios de nuestra modernidad, ujú. que no se les hubiera ocurrido a la gente del siglo XIX, pero que en el siglo XXI son inevitables de plantearnos, ¿no? Claro. Ujú, interesante. Y ahora, en la historia del Congreso de la República del Perú particularmente, ¿cuándo podemos hablar ya de la existencia del primer Congreso de la República y qué antecedentes llevan a la fundación de ese Congreso? La primera, voy a, digamos, ampliar un poquito tu pregunta. Por favor, adelante. Y continuando lo que habló, o con lo que me comentó Cecilia Bácula, una gran amiga, en una entrevista que le hiciste previamente, sobre los mitos de la historia y el recorte de nuestra historia, Ujú, ujú, tanto que hacen surgir la historia de Perú solamente de la República, y en realidad nuestros orígenes son mucho más antiguos, pero propiamente solamente se puede hablar del Perú y de lo peruano. Primero, como todos sabemos, el nombre del Perú viene de la época del virreinato, la conquista española, ¿no? No existía un Perú ujú. previo a eso, ¿no? Claro. El imperio de los incas no era el Perú. Ese es un punto que hay que señalar con mucha claridad. Se habla de Perú y de los peruanos, de los incas, sobre todo de corrientes ideológicas izquierdistas que no reivindican lo peruano, pero en realidad lo peruano no se da sino hasta el surgimiento de la República. Así es. Antes de eso tú tenías un virreinato, antes de eso tenías culturas prehispánicas, la cultura inca, pero no existe Perú como tal. Perú como país se funda recién en el periodo republicano. Así es. Y el nombre de Perú comienza en realidad en el siglo XVI, Ujú, cuando, si mal no recuerdo, en 1542, Carlos V le da el nombre de Reino del Perú, porque tampoco no fuimos colonia, fuimos ujú, virreinato, ¿no? ujú, Es decir, que era visto y además estaba unido a la corona de Castilla, ujú, porque es la reina Isabel la que financia los viajes de Colón, donde se descubre. Colón viajaba, dicho sea de paso, para explicarle al conjunto de los televidentes. Había un problema para los españoles en su comercio hacia el Asia. ¿Cuál era? Que en el Mediterráneo estaban los piratas musulmanes. ujú, Era un peligro para la navegación. Buscando una nueva ruta, Colón buscó una ruta hacia lo que ellos llamaban las Indias. Entonces, buscando esa nueva ruta, se da con un continente que Colón se muere sin saberlo. Y a la larga, durante lo que llamamos el virreinato, se le llamaba pues las Indias Occidentales. ujú, Por el derecho dado por los reyes para estos dominios era el derecho indiano. Entonces, ujú, cuando la gente quiera buscar las leyes de esa época, busquen las leyes de Indias, ujú. que en esas está referida la legislación dada por los reyes españoles a estos dominios territoriales, ¿no? Y de ahí también vienen los colores de la bandera del Perú, que no es ningún sueño de San Martín, una invención, por supuesto, de 1917, no de Ajá. Abraham Valdelomar, no un cuento, sino ¿a qué se refiere? Que cuando la reina Isabel financia a Colón, ¿con qué bandera viene Colón? Con la bandera de la reina Isabel. Ujú, Isabel era reina de dos reinos, ¿no? De Castilla y de León, porque España tampoco no existía ujú, como un estado unificado. ¿Y su bandera cuál era? Roja y blanca. Estaba dividida en 4 campos en forma de cruz, si quieren. ujú, 2 campos rojos, 2 campos blancos. En los campos rojos, en cada uno de ellos, un castillo dorado que representaba el reino de Castilla. En los campos blancos, si no quiero hacer una propaganda de la marca de autos Peugeot, pero un león parado en 2 patas, como el escudo de la marca de Peugeot, ujú, igualito, ujú. sobre un fondo blanco. Entonces es curioso que cuando San Martín define los primeros colores para la bandera peruana, define el rojo blanco castellano. Dicho sea de paso, San Martín, igual que Bolívar, habían sido antes realistas, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces San Martín inclusive había luchado por la independencia de España contra la invasión francesa, Francesa, napoleónica, claro. de 1808 a Ujú, 1814, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué era lo que anhelaba? Los que han vivido guerras, que la gente olvida lo horrible que son las guerras, ujú, los que han vivido guerras, como en mi caso,
tú eres más joven que yo, pero yo hemos vivido la guerra antisubversiva contra el terrorismo marxista que sacudió el Perú. Son épocas muy duras, muy difíciles, muy crueles, ¿no? Entonces, San Martín anhelaba el periodo de paz previo, porque en realidad el periodo previo, hay cálculos que se dice que el Virreinato del Perú perdió el 90% del PBI de Producto Bruto Interno. Cálculos de autores europeos muy contemporáneos, muy modernos, muy actuales, perdón. Y hubo un empobrecimiento generalizado en toda la sociedad peruana. No solamente eran pobres, la gente normalmente pobre, sino los nobles, los que dirían los terratenientes de la época, los hacendados, se habían empobrecido vilmente, ¿no? Entonces eso hay que comprenderlo, y además que aquellos que no ameriten el esfuerzo peruano por la independencia, hay que decir con orgullo que el Perú comenzó la lucha por la independencia en América, ¿no? Desde el punto de vista de las acciones armadas, y no bajo la ideología francesa, bajo la ideología española y católica, la escolástica. Entonces, cuando tú ves el alzamiento de Túpac Amaru II, no era un indígena pobre como te cuentan en algunos informes. Eso sí ha sido una leyenda, ¿no? Pero que se ha popularizado, y eso es una farsa, pero era un empresario mestizo, además de ignorante no tenía nada, educado por los jesuitas, y los jesuitas siempre han dado una educación de calidad en sus centros de enseñanza. ¿Qué sabía? Por lo menos castellano, quechua, aymara, algo de latín. Por lo menos con 4 idiomas no puedes llamar ignorante a alguien. Y bajo la influencia no solamente del pensamiento escolástico, sobre todo los escolásticos jesuitas, sino además de ello del Inca Garcilaso la Vega, que daba una visión idealizada del imperio de los incas, irreal, fantasiosa, idílica, pero él, que era tataranieto del último Inca de Vilcabamba, de Túpac Amaru I, cuya ejecución le ordenó el virrey Toledo el 24 de septiembre de 1572, entonces él se sintió con derechos de reclamar ese trono, fallados sus reclamos ante las autoridades virreinales, porque sabían que reconocerlo como heredero de los incas era reconocer a un rey, claro. ¿no? Entonces las autoridades virreinales de la óptica española no podían reconocerlo. Y luego, además de eso, viendo las injusticias que había en el régimen virreinal, como hay injusticias en todos los países del mundo entero, incluyendo en nuestro Estados Unidos o cualquier otro país del mundo que tú vayas, siempre habrá injusticias y motivos para quejarnos. La mitad minera, por ejemplo, la subida de los impuestos, la alcabala subió del 2% al 6%, y un marco genérico en que el Virreinato de Perú en realidad fue muy maltratado por el cambio de dinastía. Mientras que los Habsburgos nos trataron como un verdadero reino, en cambio la dinastía de los Borbones a partir de Felipe V nos marginaron, trataron muy mal, crearon virreinatos como el de Nueva Granada, ¿no? Luego el de Río de la Plata, ¿no? Y las capitanías generales ganaron más autonomía. Entonces el Virreinato de Perú se redujo enormemente, digamos. Nos quitaron casi el 80% seguramente del territorio que había abarcado, o el 90% quizás, porque si consideramos que América del Sur son 17 millones y pico de kilómetros cuadrados, habremos quedado con 1.500.000, algo así. Claro. ¿No? Entonces, en realidad el Virreinato de Perú había sufrido mucho. Entonces, en esa época de crisis económica aguda, nos recargan de tributos y encima los criollos comienzan a ser marginados de las posiciones altas, porque recuerda que hasta tuvimos un virrey criollo, ¿no? Entonces, Álvaro de Ibarra me refiero, limeño de nacimiento, que había sido inquisidor, pero como el Tribunal de la Inquisición era parte de la monarquía española, consideraron todo su tiempo de servicio, había sido oidor, presidente de la Real Audiencia, se murió el virrey, y un limeño fue virrey. También tuvimos una virreina, ¿no? La condesa de Lemos, ¿sí? Antes que una presidenta, tuvimos una virreina. Dicho sea de paso, la virreina lo hizo mucho mejor que la presidenta, ¿no? Reconocía sus capacidades. El conde Lemos pidió a los reyes de España que en caso de tener que alejarse de la ciudad de Lima, pudiera delegar en su esposa el gobierno del virreinato. Y lo hizo también, que inclusive enfrentó ataques de piratas, de corsarios y piratas que amenazaban con tomar la capital del virreinato. Para que veas que la gran capacidad femenina también fue reconocida en la época virreinal. Claro. Sí, ahora sobre todo con estos discursos feministas radicales que intentan pintar una situación en la cual siempre hubo un heteropatriarcado opresor, pero en realidad siempre ha habido mujeres que han destacado a lo largo de la historia. Y lo han hecho sin la ayuda del Estado. A pesar de la derrota de Túpac Amaru, con él comienza la lucha por una independencia. Pero desde un punto de vista que Túpac Amaru, reitero, no era la ideología y la ilustración, sino la escolástica, formado por los jesuitas. ¿Y quién es el primer escritor nacido en esta parte del mundo que plantea la independencia y la unidad de la América española? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Diríamos que es arequipeño, en son de broma, que necesitaba pasaporte, pero en realidad él era peruano. Su famosa carta a los españoles americanos, que luego sería difundida por Francisco de Miranda. Y es Vizcardo, sus escritos a través de Miranda, que influencian a Bolívar.
que antes jamás se le hubiera ocurrido la unidad de la América Española. Y luego de eso, no solamente nos quedó nuestra influencia ahí, sino que desde el punto de vista, por ejemplo, de la independencia de México, Melchor de Talamantes, no sé si recordarás, un mercenario limeño sanmarquino. Bueno, cuando se enteran en Virreinato de la Nueva España, porque habían dos grandes virreinatos, Nueva España y Nueva Castilla, que es el Virreinato del Perú, ¿no es cierto? Y el Virreinato de México. Cuando se enteran de la prisión de los monarcas, la abjuración, la prisión por Napoleón, el nombramiento de un usurpador, Pepe Botella, ¿no? En ese momento, Melchor de Talamantes, que había querido viajar a la península ibérica, se había quedado en México, y en México se había vinculado mucho al cabildo de la ciudad capital. Y él convence o le propone a los del cabildo proclamar la independencia de México a través de la convocatoria a un congreso en México. Y lo más interesante es que no queda ahí su ideal. Va más allá y plantea que se formen otros dos congresos. Otros congresos en los otros virreinatos. O sea, me refiero al Virreinato de Río de la Plata, Virreinato de Perú y Virreinato de Nueva Granada. Y luego de la conjunción de los 4 congresos, un congreso general. Veremos que será una utopía vista desde nuestra perspectiva. Pero ese sueño de la unidad y de la independencia de toda Hispanoamérica, unida y por la vía pacífica, es interesantísimo. Claro. Y desgraciadamente fue dejado de lado, ¿no? Luego del fracaso de estos movimientos revolucionarios iniciales, evidentemente en el siglo XIX, los movimientos separatistas demuestran el creciente patriotismo peruano, por un lado, la diferenciación de lo que es Perú. Un gran historiador de La Puente planteaba que ya a fines del siglo XVIII, se podía distinguir lo que era peruano de lo que antes era sencillamente un español nacido en América, ¿no? Como en la época hasta Vizcardo y Guzmán. Pero ya a finales del siglo, con ese empobrecimiento, algunos amigos abogados me decían, tú no sabes lo que sintió la gente de la época cuando vieron que el rey perjuró, Carlos IV, igual que lo hizo Fernando VII, y abandonaron sus funciones. Y en la época que el honor era todo, y el juramento bajo las Sagradas Escrituras era más que suficiente para morir, bueno, eso desprestigió la figura de la monarquía, que es la tradición peruana, ¿no? Y eso sí, es inclusive anterior al Perú. El Tahuantinsuyo, el Inca, era el señor todopoderoso, era el dios en la tierra. Las culturas preincaicas, según todos los descubrimientos, eran iguales. Entonces se desprecia por completo la figura monárquica. Y más bien viene la influencia de la independencia de los Estados Unidos y el modelo republicano, ¿no? De la influencia de los Estados Unidos, la influencia también de la Revolución Francesa, ¿no? Ese periodo es un periodo, ¿no? 1776, 1789, ahí se ocurren estos dos procesos revolucionarios importantes que van a llegar a lo que es Sudamérica. Y bueno, se inicia el movimiento de independencia. En el caso de Perú, bueno, en julio de 1821 se proclama la independencia. Es una independencia de corte nominal principalmente porque todavía existían conflictos, ¿no? Guerras entre los realistas y los patriotas. Pero llegamos a la idea entonces de que se establece una república. Sí, pero hay un detalle, que ya Túpac Amaru se había proclamado rey. En un edicto del día 18 de marzo de 1781, con el nombre de Joseph I. Pero recuerden, era empresario, era arriero, era rico en posesión de tierras, y evidentemente, si hubieras vivido en el siglo XX lo que hemos vivido nosotros, pues le hubiera sido secuestrado, problema, arrestado por sendero, lo hubieran matado, le hubieran pedido un cupo, ¿no? Entonces, es una falsificación de la historia decir que tenía algo de socialista o comunista Túpac Amaru, cuando en todo caso hubiera sido un hombre culto que lo que quería no era volver al Tahuantinsuyo, sino era conseguir una monarquía independiente del gobierno de los reyes. Claro, si se proclamó rey. Claro. Pero a partir de eso hay que aclarar otro detalle, que el causa y efecto de la independencia fue el Congreso. ¿Por qué causa? ¿Por qué luchaban en el siglo XIX? Por el gobierno propio. Pero no quería un gobierno propio que heredara a los monarcas españoles, que era el proyecto sanmartiniano. ¿Recuerdas la monarquía constitucional proyectada por José de San Martín? Claro. Que, digamos, desilusionado de lo que había pasado en el resto de los dominios españoles en América, por la anarquía, por las guerras civiles. Claro, él decide simplemente. Él no quería, ¿no? Él quería que fuera un descendiente de los monarcas españoles o un príncipe español. Y ese proyecto se encuentra con la oposición de la mayoría de la población
Entonces San Martín quiso impulsarlo con la Sociedad de Patriotas, con Orden del Sol, la Sociedad Patriótica, e inclusive le dio la mayoría de integrantes que invitó a esa Sociedad Patriótica presidida por Bernardo Monteagudo, eran partidarios de la monarquía. Pero a pesar de eso, e inclusive lo excluyeron a José Faustino Sánchez Carrión, el principal ideólogo de los ideales republicanos, fue excluido. Pero miren, ¿quién fueron los republicanos de esa sociedad minoritaria? Esos republicanos tuvieron la habilidad de un Luna Pizarro. Luna Pizarro hizo que en la primera sesión se acordara que en primer lugar, la libertad de expresión de todos los miembros, porque José San Martín era dictador, recordemos eso, ¿no? Claro. O sea, tenía el poder absoluto y te podían matar por cualquier cosa y acusarte de traidor por cualquier elemento bajo dictadura. Pero logró eso y logró otra cosa, que los acuerdos o los proyectos que se hiciesen en la Sociedad Patriótica no tuvieran ningún carácter de obligatorio y que más bien fuera convocado un congreso, porque decía con justa razón cómo Lima se va a imponer al resto del Perú. Claro. Entonces tenía que convocarse a los pueblos. De ahí justamente, ¿no? ese surgimiento de una república, a pesar de los modelos alternativos que se habían propuesto, se crea ya el primer congreso, vamos a decir, en septiembre de 1822 creo que se instala el primero. Así es. Pero, ¿cuál es la génesis y de ahí cómo vamos evolucionando durante ese siglo, el siglo XIX, a los distintos congresos? Y las distintas constituciones también que han salido de esos congresos. Quiero ser, siendo limeño yo, quiero hacer un acto de justicia. La primera declaración de independencia no es en Lima, es en Supe. Es el 5 de abril de 1819. Y la dirige don Andrés Reyes. El coronel Andrés Reyes no solamente fue un ilustre patriota que luchó por la independencia, sino que además de eso fue el primer presidente del Senado. Cuando se establece el primer congreso bicameral, cumpliendo, digamos, las disposiciones de la Constitución de 1828, él preside el Senado y es el primer presidente del Senado, también el primer presidente reelegido en dicha Cámara. Mientras que el primer Congreso de Perú fue unicameral. Claro. ¿Qué es interesante? Que San Martín, cuando declara la independencia del Perú, es en base al acuerdo del Cabildo de Lima. Pero en el derecho virreinal, el Cabildo de Lima no tenía autoridad sobre todo el Virreinato de Perú. Este Congreso de 1822, hay un punto de quiebre también en 1824, cuando llega Bolívar nuevamente. ¿Qué sucede con el Congreso de la República cuando llega Bolívar? Te termino de explicar primero la idea de que el Cabildo no tenía autoridad sobre el Virreinato del Perú. Tenía autoridad sobre la ciudad de Lima, ¿correcto? El municipio de Lima actual tampoco tiene autoridad sobre todo el territorio del Perú. Entonces, por ese detalle, la declaración del Cabildo, antes que Lima, muchas ciudades habían hecho lo mismo. Y San Martín lo que hace es pronunciar lo que Lima había acordado. Pero Lima no puede ordenarle a Arequipa, a Cusco, a Trujillo. Claro. E inclusive demográficamente Lima, ¿cuánto tenía? 56.000 habitantes. Virreinato de Perú, 1,5 millones. Entonces éramos el 3% de la población. No era esa Lima enorme que es un tercio del Perú como es ahora, sino era un 3%, no podía decidir por todo el Perú. Ahí entonces hay un problema de representatividad, ¿no? Presionado por los republicanos, San Martín se ve obligado a convocar a un congreso. Y ese Congreso, la mayoría es republicana. Y ese Congreso da una primera norma. Al establecerse primero bajo la presidencia, además, imagínate de quién, Toribio Rodríguez de Mendoza, en mesa transitoria. Lo que ahora sería la Junta Preparatoria es una mesa momentánea. Y su secretario era José Faustino Sánchez Carrión, privilegio de aquel primer Congreso Constituyente. En aquel Congreso Constituyente viene una elección de la mesa directiva. Dicho sea de paso, para el público general, Toribio Rodríguez de Mendoza era de Chachapoyas, o sea, no era limeño. José Faustino Sánchez Carrión era de lo que actualmente es la región de la Libertad, ¿no es cierto?, de Huamachuco. Entonces, ambos eran provincianos. Eligen a la primera mesa directiva, Toribio Rodríguez Mendoza, sacerdote y abogado, y José Faustino, abogado, del Convictorio Carolino, y había sido su alumno, evidentemente. Y la primera mesa directiva, ¿quién la dirige? Otro provinciano, Francisco Javier de Luna Pizarro. Actúan como secretario José Faustino Sánchez Carrión, y también estaba Francisco Javier Mariatti, y como vicepresidente Manuel Salazar Iba Quijano. Entonces, esa es la primera mesa directiva del Congreso. Da un discurso el presidente Luna Pizarro al ser elegido presidente del Congreso, y en ese Congreso, en ese discurso dice 3 verdades. En primer lugar, que se comunica al pueblo, a los peruanos, que el Congreso, que la nación se había reunido a través de la reunión del Congreso, o sea, que el Congreso representaba a la nación, que la soberanía residía en la nación,
con lo cual estás aboliendo la soberanía de los monarcas españoles y que su ejercicio correspondía al Congreso, que legítimamente por esa elección la representa. Perfecto. Entonces, en ese decreto del 20 de septiembre de 1822 se crea el Estado peruano. Por eso es que desde 1822 se les llama a los congresistas padres de la patria, porque la historia del Virreinato de Perú termina el 20 de septiembre de 1822. Hasta el 19 éramos Virreinato de Perú. El 20 se crea el Estado peruano. Claro. Se deposita entonces el poder en el Parlamento de la República, la monarquía cesa... Que asumió todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y de ahí tenemos un periodo de 2 años, ¿no? Hasta la llegada de Bolívar. Bolívar es un personaje, vamos a decir, polémico, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Qué pasa en 1824 cuando llega Bolívar con este Congreso naciente, esta República naciente? ¿Por qué Bolívar polariza tanto? Y en el caso del Congreso de la República, que es el tema que nos une ahora, ¿qué impacto tiene esto? Te puedo contar una historia curiosa. Yo he trabajado 36 años en el Congreso, como tú lo refieres, y una de esas atenciones que tuve a un jefe de Estado fue a Hugo Chávez. Y llegado Hugo Chávez en una ceremonia, antes de llegar al Palacio Legislativo, fue al museo. Estábamos los dos solos, porque habían invitado a otros jefes de Estado, pero llegó muy puntual, como un buen militar. Entonces comencé a hacerle la visita guiada por el museo y me hizo una pregunta que es bien picante. Al mayor bolivariano del siglo XXI, él me preguntó por qué en el Perú sí se quiere a San Martín y no a Bolívar. Y yo le contesté a Hugo Chávez, le dije, disculpe presidente, yo me debo limitar a una función protocolar y eso me limita a decirle la verdad completa. Pero si quiere, se la digo. Y el Hugo Chávez me dijo, sí, dímela nomás. Entonces yo le dije, bueno, le voy a recordar que Simón Bolívar, antes que él llegara al Perú, su ejército había sido derrotado en la batalla de Huaqui el 12 de septiembre de 1821, por lo cual él le pide el apoyo a José de San Martín. Por otro lado, hay una distorsión en la enseñanza de nuestra historia. Nos dicen que Argentina envió a San Martín, es falso, lo envió Chile. José de San Martín vino enviado por Chile con el grado de general del ejército chileno, con bandera de Chile, y es el que desembarca en la bahía de Paracas, ¿correcto? Al mando de un ejército argentino-chileno conformado por 4.414 hombres. Pero ¿por qué viene con tan poca tropa cuando el ejército realista tenía más de 24.000? Porque los patriotas locales, muchos de ellos de la nobleza, que eran partidarios de la independencia del Perú, como Ribagüero, por ejemplo, le habían informado de toda la situación militar del Perú, de la situación de la opinión pública, etc. Estaba informado de todo por una red de espías peruanos, que le habían dicho, la mayoría estamos por la independencia, pues necesitamos entrenamiento militar, necesitamos tropas. Y San Martín trae 15.000 fusiles. Pero de todas maneras su situación era bien peligrosa. Se traslada luego al norte de Lima y está ahí una epidemia terrible. Bueno, en ese lapso es que viene el pedido de ayuda reiterado de Bolívar a través de Sucre, porque Bolívar era muy vanidoso. Él no podía pedirlo, entonces para eso usa su lugarteniente. Y bueno, ante los pedidos de Sucre, en los que dice literalmente que si Perú no ayuda a la Gran Colombia, se pierde la independencia de la Gran Colombia, entonces San Martín suicidamente envió una división dirigida por Andrés de Santa Cruz. Podrían decir algunos, pero es boliviano. No, Bolivia no existía, era el Alto Perú, era parte del Virreinato del Perú, porque había sido reincorporado por Abascal. O sea, Bolivia surge en 1825, tengo entendido. Claro, a raíz de Bolívar justamente, precisamente, ¿no? Por Bolívar. Entonces, Andrés de Santa Cruz con 1.622 hombres van hacia el norte y ahí se reúnen con los guerrilleros y montoneros peruanos y van a luchar por la independencia de la Gran Colombia, no existe Ecuador. Y ahí se produce la famosa victoria de Pichincha del 24 de mayo, creo, 1822. Y es a raíz de esto que la independencia de la Gran Colombia, no te digo que se le debe a Perú solamente, pero que Perú ayudó importantísimamente, porque las tropas que habían derrotado a Bolívar era el ejército de Melchor, mariscal de campo Melchor, no me acuerdo ahorita el apellido, que apenas tenía 3.500 hombres. Y el Perú le había enviado 1.622 soldados, más una guerrilla, un conjunto de guerrilleros y montoneros que eran más de 1.500 hombres. Entonces tenía tanta fuerza lo que había enviado el Perú como todo el ejército realista. ¿Y cómo está Hugo Chávez después de esta historia? Y después de eso le dije, ¿y cómo nos pagó Bolívar? Que después de esa batalla, aprovechando la debilidad coyuntural de Perú y que en esa batalla había muerto en la batalla de Pichincha la mitad de la tropa peruana, entonces se invade territorio y virreinato de Perú y ocupa Guayaquil. Y no es solamente el puerto de Guayaquil.
Con eso nos quita territorios de la selva, sierra y costa de lo que actualmente es Ecuador. Porque no existía Ecuador. Claro. Entonces, y eso es el pago que nos da Bolívar, ¿no? Y por eso es que San Martín va a la entrevista también con Bolívar en Guayaquil. Y San Martín no se hace bolas porque no era peruano, o sea, no tenía ningún afán. No, en juego, vamos a decir. Para nada, ¿no? Y por eso también como sus tesis monarquistas son rechazadas, es que renuncia al mando el 20 de septiembre de 1822 y se va del Perú y nunca regresa, ¿no? Y Bolívar va a continuar con la campaña y se instala en el Perú, 1824 entonces. Pero ¿por qué Bolívar continúa? Porque él estaba obligado, porque Perú le había dado más de 3.000 hombres, a devolverle 3.000 hombres. Entonces lo manda a Sucre, pero le da la orden de que no intervenga en las batallas. Y en gran parte, cuando el Congreso asume el poder, nombra al mariscal José de la Mar como presidente de una junta que está formada por 3 miembros. En realidad era una comisión parlamentaria. ¿Y esto en qué año fue? El 21 de septiembre de 1822 se forma la Junta Gubernativa, ¿no? Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquija no completan, pero el gran mariscal José de la Mar es el que preside la Junta. ¿Y por qué esas campañas a puertos intermedios fracasan? En gran parte por el sabotaje de la tropa colombiana que estaba aquí, ¿no? Entonces Bolívar mismo manda a que se genere la anarquía en Perú para que Perú se vea obligado a llamarlo, lo que pasó, efectivamente. Y él se proclama, de hecho, dictador, ¿no? Así es, se proclama así abiertamente. O sea, esto no es una afirmación suelta, esto es una afirmación respaldada por la evidencia histórica. Sí, y el Congreso inclusive se tuvo que trasladar primero al Callao, luego se trasladó a Trujillo. Otro dato interesante, le atribuimos a Bolívar la victoria en la batalla de Junín, pero eso es falso. Cualquiera que haya leído, cuando antes se enseñaba el curso de Historia del Perú, y tú recordarás, porque seguramente has llevado el curso de Historia, no estoy muy seguro, antes se tenía el curso de Historia del Perú y Historia Universal, que desaparecieron por un curso ideologizado de ciencias sociales. Bueno, en ese curso te enseñaban que en realidad Bolívar había ordenado la retirada, los realistas estaban ganando la batalla, y el que a la contraorden no fue Errázuriz. ¿Y cuál era el regimiento que había quedado intacto? Los húsares del Perú le habían dicho que se retiraran para salvar por lo menos ese regimiento de caballería. Y Errázuriz cambia la orden a orden de ataque. Pero para que el público en general me entienda, ¿recuerdan que Gareca nos ayudó a llegar al Mundial? ¿Al Mundial de Rusia, se acuerdan? Bueno, pues Gareca no jugaba en la cancha, pero era el entrenador, era el que organizaba la selección. Bueno, ¿quién organizó a la caballería peruana? Ramón Castilla. ¿Hay un vínculo entre Castilla y el Congreso? Claro. Castilla fue senador y fue presidente del Senado. Entonces, en la batalla de Junín, un importante futuro congresista estableció un rol muy importante en esa batalla de Junín. Y Ayacucho fue más definitivo, porque Sucre, que dirigía las tropas patriotas en la batalla de Ayacucho, Bolívar no estaba en Ayacucho. Entonces Sucre había recibido la orden de Bolívar de que no expusiera el grueso del ejército patriota en una batalla directa con el ejército realista, al cual Bolívar le tenía temor porque ya varias veces lo habían derrotado. Entonces, Sucre con esa orden, pero ¿quién lo convence de lo contrario? Es la Mar. Y la Mar le tiende la estrategia, es el que se enfrenta al grueso del ejército realista con los nacidos en el Perú, que son los que él comanda, y además les establece un cerco, por eso es que cercaron a todos. Cae el virrey, cae todo el mundo, y se le debe la victoria, y eso lo reconoce Sucre en el parte de guerra. Claro. Bueno, muy interesante. Y la Mar fue presidente del Congreso. Muy interesante. Vamos a ya darle fin a esta primera parte de Piensa Más, y ya regresamos después del corte. Y bueno, ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en Piensa Más con Fernando Ayllón, hablando sobre el Congreso de la República, aunque en realidad esta primera parte ha sido un recuento de varias batallas, de eventos pre-republicanos durante la República. Hemos discutido un poco el rol de José San Martín, de Simón Bolívar, y estábamos con Simón Bolívar. ¿Por qué Hugo Chávez le había preguntado por qué en el Perú no se tenía tanto cariño a Bolívar? Usted le explica a Chávez por qué. Y vamos a centrarnos entonces, 1824, ya Bolívar se instala acá en el Perú y hay una pugna con el Parlamento. ¿A qué se debe esa pugna y a qué nos lleva? ¿Y cómo termina la historia de Bolívar en el Perú? Sí. En realidad, a pesar de que vivíamos en dictadura, y justamente porque vivíamos en dictadura, Bolívar se confió en su popularidad y pensó que iba a tener un congreso servil en 1826. Y en realidad, el caso concreto del grupo parlamentario de Arequipa, sobre todo, era muy liberal y muy opositor a las dictaduras.
Y Bolívar llegó a decir de ellos, estos malditos parlamentarios o diputados arequipeños, porque el Congreso era unicameral, pero la denominación que usaban eran de diputados, pero no era Cámara de Diputados. Pero de todas maneras existía una especie de Senado que supervisaba. El Senado en realidad era parte del Poder Ejecutivo. Era parte del Poder Ejecutivo. Según la Constitución de 1822, las bases de la Constitución Política del Perú las aprobó el Congreso Constituyente, que fue convocado, tuvo su primera sesión el 20 de septiembre de 1822, cuando establece el Estado peruano. Claro. El 21 asume el rol del Poder Ejecutivo y todo el Poder Judicial lo asume el Congreso. Y en 17 de diciembre de 1822 aprueba las bases de la Constitución, dejando de lado ya el debate entre republicanos y monarquistas. Perfecto. 12 de noviembre de 1823, primera Constitución, y ese Congreso es unicameral, y el Senado era parte del Ejecutivo, no del Congreso. No. Ahora, frente a esta situación, entonces Bolívar, que encuentra, vamos a decir, esta situación donde él creía que iba básicamente a tener un parlamento servil, no sucede. ¿Qué es lo que sucede entonces después? Bolívar, aprovechando su popularidad y ante la elección de representantes peligrosos para su dictadura, entonces Bolívar lo que hace es sabotear, nos chantajea a la gente. Uy, me voy a retirar del Perú, esto se va a generar una anarquía, y eso obliga a que los propios elegidos terminen disolviéndose antes de establecerse. Y en esa coyuntura Bolívar redacta una constitución que nadie le había pedido y se le impone al Perú a través del manejo de los congresos, de los colegios electorales. ¿Y qué rol se asigna a Bolívar a sí mismo en esto? Y Bolívar le hace jurar esa constitución en el segundo aniversario de la batalla de Ayacucho, tanto al Perú como al Alto Perú, que él la crea como un estado aparte. Eso es el día 9 de diciembre de 1826. Entonces, él se asigna un rol de gobernante vitalicio, con más poderes inclusive de los que había tenido el rey de España. ¿No? Porque contra lo que crea la gente, en la monarquía española tenías contrapesos, y uno de los contrapesos eran las cortes. O sea, fuertemente inspirado por Napoleón, entonces así casi se autoproclama emperador. Él admiraba a Napoleón. Me imagino, por el tipo de... Inclusive recuerda que hay cartas de Bolívar hacia los monarcas británicos ofreciéndole parte del territorio americano como dominios y colonias. O sea, hay muchas cosas... Bueno, que te recomendaría a ti y a todos los públicos que lean a Pablo Victoria y vean sus videos y se van a sorprender de quién era realmente Simón Bolívar, que va contra el mito del gran libertador. Hay una situación en 1825 que precisamente con el Alto Perú hay una escisión ahí que todavía se siente muy fuertemente en el país. La sentimos actualmente con mucha fuerza, ¿no? Porque es también la participación, la partición no de un territorio, sino también de una etnia que ha estado muy integrada en esa zona, que es la etnia aymara. O sea, de hecho, en la actualidad, no se identifican ni como peruanos ni como bolivianos, sino ante todo aymaras. ¿Qué pasa en 1825 y cómo termina esta historia de Bolivia? Ya. En realidad, producía la batalla de Ayacucho. Entonces el ejército, inclusive en el caso del Alto Perú... Que esto fue el 9 de diciembre de 1824. 9 de diciembre de 1824, victoria que se la demos a un congresista que tuvo que pedir licencia al Congreso para irse a combatir, que era José de la Mar, tal como le pasó a Grau luego. Entonces el caso fue muy parecido, pero menos conocido. Claro. ¿No? Entonces, cuando se produce esto, luego es el ejército patriota financiado por el Perú, pero lamentablemente en ese caso sí, dirigido por Bolívar, va al Alto Perú. Y en el Alto Perú, lo que hacen es ocuparlo territorialmente y además a través de Sucre ya había, digamos, auspiciado la formación de un estado aparte, al que se le llamó originalmente República de Bolívar y su capital Sucre. Es decir, que tomaron los apellidos de Simón Bolívar y de su lugarteniente, Antonio José de Sucre, ¿no? O sea, vanidad tras vanidad, ese era Simón Bolívar. Entonces, recuerda una frase de Ricardo Palma, que habíamos pasado de las cadenas del rey Borbón a las cadenas de Don Simón, ¿no? Eso te define todo, ¿no? Entonces, cuando se retira Bolívar del Perú y se va a la Gran Colombia, por el secesionismo que se produce en la Gran Colombia, en ese momento el Perú se produce una revuelta y se restablece la Constitución de 1823, que sí rigió en el Perú. ¿Ya? Y en ese intermedio, mientras se convoca el Congreso de 1827 y se aprueba la Constitución de 1828, en ese interregno, Bolívar nos exige a los peruanos que le entreguemos a la Gran Colombia Tumbes, Jaén y Maynas. Claro, ni de vainas. Y además una compensación económica. O sea, después de haber saqueado el Perú como él lo saqueó, nos exigía todo eso. Entonces, ¿quién preside el Perú? El Congreso había elegido a La Mar,
al gran héroe de la batalla de Ayacucho. Y Lamar, como presidente designado por el Congreso, se opone y él se va a dirigir a las tropas. Y se produce una guerra que termina en un empate, pero el que declara la guerra fue Simón Bolívar, si mal no recuerdo, 3 de junio de 1828. Es decir, que no solamente nos hizo mucho daño con quitarnos la zona de Guayaquil, solamente en eso, el Alto Perú. y al Alto Perú le regaló costa que no tenía, dicho sea de paso, ¿no? Y aparte de eso, los malos manejos y los asesinatos que hizo en la dictadura y otros excesos. Claro, pero esas partes ya de costa hubiesen sido de la Capitanía General que le habrían pretendido a la Capitanía General de Chile. No, el Virreinato de Perú limitaba con la Capitanía General de Chile. Perfecto. Sí. Ahora, acaba la historia de Bolívar mal, ¿no? Mal para Bolívar, mejor para nosotros. Y ya se establece vamos a decir, tienes una república naciente y hay una característica, que el Perú no va a tener ningún presidente civil hasta 1872 con Manuel 2 de agosto de 1872. Manuel Pardo, creo. Manuel Pardo y Lavalle. Efectivamente. Entonces, tenemos este periodo, esta convivencia, ¿no? De un poder del Estado que supuestamente aboga por la representación, la legitimidad, y también tenemos este caudillismo tan importante. ¿Cómo se da esa dinámica entre parlamentarismo y caudillismo en el Perú durante todos estos años? Claro, en realidad el caudillismo es una derivación de un pueblo que está acostumbrado a las monarquías, ¿no? De épocas inmemoriales, y nuestros ancestros, tantos autóctonos como venidos de Europa y de todos estos mensajes, estamos acostumbrados a monarquías. Muy interesante, ¿no? Porque esta gente que está reclamando ahora autoridad y que mano dura y que esto y el otro, y que son ¿no? Y que son enemigos de las monarquías, en realidad lo que están pidiendo es una monarquía. Es un leviatán monárquico. Sí, pero lo peor de todo es que no están pidiendo una monarquía constitucional, sino una monarquía absolutista. Eso es lo peor tiránica, de todo. Exactamente, o sea, una especie de Luis XIV, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, vamos a esta dinámica entre caudillos y parlamento. Dicho sea de paso, los líderes políticos demócratas del siglo XX fueron monarquistas en el fondo. Un ejemplo, Pierola era el pierolismo, ¿correcto? Claro. Manuel Pardo era el civilismo, siglo XIX. El Partido Civil, claro. ¿Quién era el jefe del APRA? Víctor Raúl Aya Latorre. ¿Quién lo sustituyó? Alan García Pérez. Podríamos decir que era el partido de Aya y después el partido de Alan, ¿no es cierto? Fujimorismo. Acción Popular, el partido de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Sí. El fujimorismo evidentemente es Alberto Fujimori y su obra de gobierno, ¿no? Efectivamente. El odrismo era Odría. Leguía era el leguismo, sí. Así. O sea, seguimos siendo nosotros caudillistas y monárquicos en el fondo, nos guste o no nos guste. Esa ha sido una de las grandes debilidades del sistema republicano del Perú, la poca institucionalidad y la dependencia absoluta en los caudillos, ¿no? Que es una tradición que continúa hasta ahora. Vamos a decir que empieza a forjarse en este periodo de tiempo, son 5 décadas casi, ¿no? Con una particularidad, en el siglo XIX las elecciones son de grupos minoritarios, y es a través de un sistema indirecto al estilo norteamericano, ¿no? Salvo algunas excepciones, todas las elecciones eran por colegios electorales. ¿Quiénes votaban? Los varones, que supieran leer y escribir, pero se aceptó que votaran los analfabetos, por si acaso. Por eso Valentín Paniagua decía que en la práctica los varones, hubo una especie de voto universal masculino hasta 1895. En 1895 ese sistema se había desprestigiado porque los analfabetos en realidad pues votaban bajo balotas de un color determinado, que en realidad era el hacendado del lugar el que te decía por quién votar, ¿no? Exactamente. Y te daban tu hamburguesa con tu chicharrón y tus tragos y listo, se acabó. Más o menos lo mismo que pasa en el siglo XXI con aquellos que financian sus campañas a punta de dinero, ¿no? A veces proveniente del narcotráfico, otras veces de la minería ilegal, etcétera. Pero no hemos cambiado mucho en eso. Y este sistema, con buena intención, Pierola lo reforma. Y entonces establecen que los padrones electorales sean definidos por mesas que iban a ser nombradas por los 25 principales contribuyentes de cada provincia. La intención fue buena, se suponía que eran las personas más ilustradas, las personas que tenían pues mayor logro económico, mejor educadas, y que ellas velarían por crear instituciones. Pero en realidad no pasó eso. Entonces, como dice Jorge Basadre, se le dio mucho poder a minorías que eran muy, muy adineradas, ¿no? Y entonces este sistema electoral también se desprestigia. Y es a raíz de la caída de Leguía en 1930 que en realidad se establece ya el voto para todos los varones que supiesen leer y escribir mayores de 21 años, que era la mayoría de edad. 1930. Entonces, está cambiando en cada momento la relación entre los representados del pueblo y los representantes. Primero con grupos minoritarios y sistemas indirectos, luego con todos los varones votando
siempre y cuando tuvieras mayoría de edad, por supuesto, ¿no? Que era a nivel universal, dicho sea de paso, no era que excluyéramos los peruanos a las mujeres, sino que el rol que la sociedad en su conjunto, en todos los países, asignaba a las mujeres, era estar más destinado a las tareas de la crianza de los hijos, etcétera, ¿no? Pero no externamente. Y luego, este sistema, digamos, se modifica por el propio Congreso. ¿Por qué? Por las guerras, en parte. Por el nuevo rol de las mujeres. Y además, ¿quién comienza este cambio de los derechos de la mujer? Leguía. Claro. El Y primer después gobierno Odría es el que finalmente les va a asignar legalmente. El primer gobierno del presidente Leguía, el Congreso da una ley, la ley 801 de 1908, en la cual esta ley permite que las mujeres ingresen a todas las carreras universitarias. Entonces, el primer cambio fue a nivel educativo. El segundo cambio, a partir de la Primera Guerra Mundial, los hombres van a las guerras, a las trincheras, a los combates, y las mujeres los tienen que sustituir en muchas tareas que antes solamente eran ejercidas por varones. Claro. Y resulta curioso, ¿no? Que siempre estos presidentes que han sido impulsores de modernidad, de desarrollo, de inclusión, Leguía, Odría, a pesar de todo, ¿no? El mismo Fujimori, que sean tan vilipendiados y tan odiados por la izquierda. Sí, dice mucho. Pero a partir de ese cambio, luego se dieron leyes laborales y hubo un gran jurista iqueño, además que luego sería sanchezerrista, José Matías Manzanilla, que fue el autor de los grandes proyectos de las leyes a favor de los obreros, de los trabajadores, y de los derechos laborales de la mujer y de los niños. ¿Ya? Ahora, dentro de este periodo, vamos a dejar de lado el siglo XIX, vamos a entrar al siglo XX, y lo voy a plantear en estos términos. Nosotros creo que hemos pasado por 12 o 13 constituciones, ¿no? 12 constituciones. ¿Hay algún parlamento, sobre todo, porque con esto vamos a cerrar la entrevista después, el desprestigio actual del Congreso, pero hemos tenido durante el siglo XIX o el siglo XX algún Congreso que haya sido destacable, que haya hecho a los peruanos sentirse bien de tener un parlamento? En realidad, en líneas generales, te podría decir que, claro, por supuesto. ¿Qué parlamentos son rescatables? Se dice del primer Congreso Constituyente, se decían los historiadores de la época, reconocían que estaba lo mejor de la sociedad peruana. 1822 a 1825. Okay. No podemos olvidar también que esos congresos nos dieron figuras tan, digamos, elevadas. Por decirlo menos. Bartolomé Herrera. Claro. Es un ejemplo del pensamiento conservador, ¿no? Y en el lado opuesto, en los liberales, los Gálvez, los hermanos Gálvez. Y recordemos que el héroe máximo del 2 de mayo no era coronel del ejército, en realidad era un abogado, ¿no? José Gálvez Egusquiza era abogado, y que antes de morir en la Torre de la Merced, el principal héroe de aquella batalla victoriosa para el Perú, había sido 7 veces presidente del Congreso, ¿no? Claro. Te voy a poner otro ejemplo de ilustres peruanos. De parlamentarios, ¿no? Que fueron parlamentarios, por supuesto, y un héroe, por indiscutible. Entonces tenemos entre los héroes del Congreso a Miguel Grau Seminario, que la gente poco conoce, que era diputado por Paita. En 2 oportunidades había sido elegido diputado, primero diputado suplente en 1868, pero en aquel momento Paitas abarcaba no solamente lo que actualmente es Paita, abarcaba Sullana y abarcaba lo que es el departamento de Tumbes. Entonces todo eso era representante de Miguel Grau. Ahora, y en la segunda de 1876 y deja su escaño parlamentario para irse a combatir por la patria y se inmortaliza en el Huáscar. Y ahora estas voces, ahora que ¿no? estos revisionismos que dicen que Grau fue traficante de esclavos, ¿qué hay al respecto de eso? Porque se está difundiendo esta leyenda negra también, ¿no? De que Grau fue esclavista. ¿Qué hay que decir al respecto? Él nunca fue esclavista porque él no comerciaba esclavos, número 1, ¿no? Pero número 2, no tenemos la percepción de que Grau, porque era blanco, era rico. No, él era de origen muy pobre, muy humilde. Tanto que tenía 8 años de edad cuando tenía que ya trabajar en las faenas, en esos buques de madera, y el primer buque que se sube justamente naufraga. Sí, especie de bolicheras en términos relativos, comparado con los barcos actuales, claro, bolicheras, ¿no? Y era ballenera inclusive, si mal no recuerdo, y esta bolichera se hunde. Entonces era un niño pequeño que con su hermano tuvieron que ir a trabajar en eso. Además provenía de un hogar disfuncional. O sea, su papá casado con una dama, su mamá casado con otro caballero distinto, ¿no? Entonces Grau vivió la pobreza y a pesar de eso tenía 19 años de edad y ya había recorrido más de 102.000 millas náuticas
Entonces sería absurdo, es un absurdo completo acusar a Grau de esclavista. Al contrario, hay que ¿Qué poner motivaría este tipo de comentarios abiertamente ridículos? Curiosa, bueno, para asusar el supuesto odio de razas inclusive. Como no hubo defectos, Grau es un tipo increíble porque al mando del Monitor y sabiendo que era una guerra perdida, le escribía a su esposa cartas que le reafirmaban el amor a ella y a sus hijos. Le preguntaba por las notas de colegio de los hijos. Le decía, inclusive en la última de ellas, le dice que literalmente le dice que no va a volver porque entre rendir la bandera nacional o cumplir su deber, cumpliría su deber. Pero ¿qué le pide? Que le hable a sus hijos del amor que le tenía. O sea, lo pinta de cuerpo entero, un esposo excelente. Y además, él iba con todos los hombres a su cargo, iban a rezar, a confesarse, a comulgar, antes de salir en esas batallas, porque quería estar siempre en paz con Dios. Hay que decirlo entonces aquí que quede claro que esa idea de que Grau era esclavista es absurda. Tiene motivaciones políticas y la gente que hace eso es o simplemente es ignorante o es gente malintencionada abiertamente. Así que esto que quede claro. Vamos a ir entonces ya como a modo de cierre. En la historia más reciente tenemos un congreso, por ejemplo, a la importancia del parlamento para que la gente tenga alguna noción de por qué importa tener un parlamento. El rol que cumplen en la Asamblea Constituyente, por ejemplo, es un rol importante, ¿no? Claro. La presencia de un parlamento que en un periodo de transición le da estabilidad al Perú. Podemos hablar de grandes representantes del poder legislativo acá en el Perú. Tú has mencionado algunos nombres. Víctor Andrés Belaúnde, por ejemplo. Andrés Belaúnde, ¿no? Otro gran representante del conservadurismo. Fernando Belaúnde fue diputado por el APRA, en el Frente Democrático Nacional. Yo recuerdo a Chirino Soto, a Andrés Townsend Escurra, Víctor Raúl Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Marta Hildebrand. Hemos tenido parlamentarios de muy buen nivel. Vamos a llegar al periodo actual. Ok, Pero sí te quisiera hacer una aclaración. Congresos hemos tenido unicamerales. El tricameral nunca funcionó, el que quiso Bolívar, porque en realidad lo que quería era tener a todo el mundo dividido para él tener el poder absoluto. Más o menos es el principio que se aplica ahora, ¿no? De fragmentar los partidos para tener poca representación, mayor debilidad. Así es. Y hemos tenido congresos bicamerales y unicamerales, pero vamos a ser bien justos. Indiscutiblemente, los gobiernos de Belaúnde fueron democráticos, ¿correcto? Y tuvimos congresos bicamerales. Claro. Pero en ambos gobiernos fueron desastrosos para el Perú. Claro, estamos hablando de 1963, 1968 y el 80-85. Y con el Congreso del primer gobierno de Alan también fue un desastre. Porque si tú ves los indicadores económicos del año 60 hasta el año 90, 3 décadas perdidas. Sí, bueno. La inflación, el terrorismo. Primer gobierno de Belaúnde hubo 3 grupos terroristas, no hubo uno ni dos. Y en el segundo gobierno, 2 grupos terroristas. Todos Hugo ellos, Blanco, los 5. ídolo de ¿cómo se llama? De este sujeto de Lúcar. Que lo cargaba en hombros. Se lo cargaba en hombros. Con el FIR, Frente Izquierda Revolucionaria, Movimiento Trotskista, el Ejército de Liberación Nacional de Héctor Béjar, que fue canciller, también terrorista, ¿no? Claro. Y el otro grupo es el MIR, o APRA Rebelde, de Luis de la Puente Uceda, ¿no? Y los 3 grupos me dirán, pues los guerrilleros hacían acciones terroristas, y los terroristas hacían acciones de guerrilla también. Claro. Entonces, ¿y qué tienen en común? La doctrina marxista-leninista, ¿correcto? Unos maoístas, otros más pegados a la línea castrista, digamos. Otros más leninistas. Es decir, pero un comunismo más urbano, un comunismo más rural. Así es. Y en el segundo gobierno de Belaúnde surgen Sendero y el MRTA, ¿no? Efectivamente. Bueno, tenemos entonces esos periodos de zozobra. A pesar que habían grandes figuras en el Congreso. Mira, por ejemplo, en el caso del APRA teníamos a Townsend, Luis Alberto Sánchez, Villanueva del Campo, Víctor Raúl de la Torre. Entonces dirás, ¿por qué si habían grandes figuras si teníamos 2 cámaras, 180 diputados, 60 senadores? Porque en realidad el Congreso, aunque te sorprenda, nunca ha hecho el control de la legislación que da. O sea, el Congreso jamás mide el impacto de una ley. Un ejemplo, las titulaciones mineras, ¿no? Antes un proyecto minero en la época de Fujimori, pues el registro era muy simple. Iban las personas, contratabas a unos geólogos, estudiaban una zona, y veían perspectiva minera. Inmediatamente ibas al ministerio, hacías tu denuncio minero, tu pedido de concesión. Si te la daban porque se daban cuenta que no era zona de desarrollo urbano, tampoco era una zona que por razones agrícolas fueran de reserva, etcétera,
Ya tenías tu petitorio y tenías tu título. Con el título ibas a la comunidad. Y la comunidad tenía que haber una asistencia mínima en la mitad de las personas y tener tu votación y que la comunidad apruebe o desapruebe. Y si aprobaba, si la comunidad era dueña de territorio superficial, entonces te daban la concesión. Todo eso te demoraba exagerando un año. Y en un año tú ya estabas produciendo. Hoy en día existe el error de cada modificación, proyecto minero, tienes que irte a otra consulta. Entonces ya no son consultas previas. Sí. Y el desarrollo de un proyecto ya no demora un año, sino te puede demorar 10 años o más. El tema legislativo se ha prostituido de tal manera que ahora cualquier iniciativa es ahogada abiertamente. Y el Perú es un país minero, querramos o no querramos. Efectivamente, ¿no? Y entre otras cosas hay un problema ahí de eficiencia. Ahora además, ya como una reflexión suelta, ¿no? Con la velocidad del cambio tecnológico, ¿no? ¿Cómo van a pretender estar al día con temas como la inteligencia artificial, la edición genética, que son tecnologías que van cambiando cada semana? La legislación nunca va a estar ¿no? a la altura de ese cambio de velocidad. Y con el tipo de representación que tenemos, o sea, tenemos realmente problemas estructurales con el Parlamento que se acaban de reflejar ahora. Acaba de ser vacada, ya con esto vamos a ir cerrando, acaba de ser destituida Dina Boluarte, asume Gerí en la presidencia de la República, con un Congreso que está siendo, con un Congreso que es altamente atacado por la prensa y que producto también de ese fuerte ataque de la prensa ya durante varios años, diríamos décadas, sufre un fuerte desprestigio. ¿Cuál es el problema para un país como el Perú de tener un poder legislativo tan débil? Y si en este caso, en estas elecciones de 2026, la idea de un parlamento bicameral va a arreglar algo. En realidad soy escéptico sobre el parlamento bicameral. Lo más importante, sí me parece muy interesante, que se permita que los candidatos presidenciales puedan candidatar al Congreso. Eso sí es muy bueno, porque los líderes de los partidos deben encabezar sus listas parlamentarias. Pero van a decir, pero Fernando, tú estás a favor de la corrupción, ¿cómo pueden estos que quieren robarse la plata, no solamente quieren robársela como presidentes, también se la quieren robar como senadores? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Por qué es ese tipo de crítica que se hace? En primer lugar, que para fortalecer la calidad de los grupos parlamentarios, que estén sus propios líderes al frente, le dan mayor fuerza a cada partido político, independientemente de qué partido se trate. Pero también pedir a los partidos políticos, lo que decía la doctora Marta Gil, me voy a adueñar de sus frases, que la responsabilidad del menú que le ponen al elector recae en los partidos. Los partidos no pueden fijarse en su lista de candidatos en mérito a cuánto dinero tú aportes. Tienes que ser en mérito a tus capacidades. Claro. Porque, te pongo un ejemplo, si tú tienes un hijo que es un niño, buscas un pediatra, no vas a buscar un ingeniero mecánico, ¿no? Entonces, lo que nos pasa a nosotros es que no somos conscientes de la responsabilidad del voto. El voto lo tiene el ciudadano debe elegir lo mejor dentro de las simpatías naturales por el partido que tenga. Lo mejor de la lista, por eso deben de votar. Perfecto. ¿Y le ves algún futuro? ¿Cómo ves el futuro del Parlamento en estas elecciones de 2026? Con las listas actuales, con los potenciales candidatos, aquellos que ya se están voceando. ¿Por qué hemos llegado a un problema, no solamente una crisis de representatividad, sino también a una crisis de calidad en los representantes? ¿Por qué tenemos parlamentos tan malos, con honrosas excepciones, ¿no? ¿Por qué tenemos parlamentos tan nefastos en términos de Decía que cada país tiene los gobernantes que se merecen, ¿no es cierto? En realidad nuestra falta de conciencia política. Como nos cuentan una historia tergiversada, un ejemplo, nos hablan de terrorismo de Estado, pero nunca ha habido terrorismo de Estado, ¿no? Ese es un ejemplo pequeño de lo que te muestra, ¿no? Nos ponen en igualdad de condiciones al rol de las Fuerzas Armadas en la defensa de la patria con el terrorismo. Eso es una tergiversación horrorosa y monstruosa. Aquí le hemos peleado mucho en este programa. Para ponerte ejemplos, ¿no? Entonces, personas que han sido deformadas académicamente, con 20 años que le vienen repitiendo, ¿no? Mentiras y falsedades, inclusive se han dado homenajes a terroristas, comprobados asesinos de policías, y hay abogados que los han defendido y le han sacado indemnizaciones al Estado peruano a terroristas. Entonces, la verdad, hay que comenzar también por la enseñanza de la historia, enseñar la verdad fuera de marcos ideológicos,
pedirle a cada partido que elija lo mejor de lo que tenga en vidriera, personas preparadas, personas capacitadas. No solamente, mira, tú puedes poner un entrenador de fútbol. ¿Y qué sabe el entrenador de fútbol de una tarea legislativa? Puedes poner un gran futbolista, por ejemplo, Guerrero, ya. ¿Qué va a hacer Guerrero como parlamentario? Exacto. Entonces, hay que tener criterio y escoger personas preparadas para el cargo. Es difícil ahora en estas épocas donde la meritocracia es aplastada en nombre de una falsa diversidad y una falsa inclusión. O sea, diversidad e inclusión ahora implica incluir al mediocre, incluir al vago, incluir al inútil. Por eso lo he hecho de ser diferente, ¿no? Creo que ya es un tema de corte educacional que no se va a resolver desde el Parlamento, sino del sistema educativo. Pero, Fernando, hemos llegado ya al final del programa. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por educarnos en estos temas. ¿Alguna reflexión cortita ya para cerrar sobre el Congreso? Ya que se trataba de la historia del Congreso, que el gran cambio, tú lo dijiste, se dio el 7 de septiembre de 1955, cuando el Congreso aprueba una reforma constitucional. La Constitución del año 33 permitió que las mujeres participen en elecciones municipales, lo que se cumplió en el gobierno de Bustamante Rivero, cuando tuvimos las primeras alcaldesas en Puno y en Cusco, en Huancané y en Azángaro, si mal no recuerdo, en 2 de las provincias, y tuvimos por si acaso concejales limeñas. Y el gran cambio se da con esa ley del 7 de septiembre, ¿no? Que si bien es cierto durante el gobierno de Odría, pero aprobada por el Congreso, es ley de reforma constitucional, 7 de septiembre de 1955, pero tuvimos que esperar 40 años para tener una mujer presidiendo uno de los poderes del Estado, Marta Chávez. Marta Chávez, ¿no? Y a la fecha hemos tenido 354 elecciones de presidentes del Congreso, 354, en realidad 112 presidentes de Senado, 108 presidentes de diputados, y 132 presidentes de congresos unicamerales. O sea, nuestra mayor tradición no es el Congreso bicameral, sino es el Congreso unicameral. Que ahora lo han disuelto para entrar con este bicameral. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Y a ustedes, invitarlos a que nos acompañen en esta edición y en las próximas ediciones también de Piensa Más. Muchas gracias y ya nos vemos aquí en Betel.